¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos a continuación el siguiente contenido de tu texto Geometría de tercer grado. Empecemos. Circunferencia. En este video vamos a revisar este contenido. Observa la imagen. Es una toma aérea de uno de los estadios más importantes, si no el más importante de Brasil, es el estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. Puedes notar su estructura, su forma, cómo es que lo han diseñado. También puedes ver que en la parte inferior he colocado dos figuras, tomas aéreas. Esta que está en el lado izquierdo de lo que es una cancha de fútbol. Y en el lado derecho, esta es el esquema de una cancha de básquet. ¿De acuerdo? Te puedes dar cuenta que tanto en los planos de las canchas como en la imagen principal aparece pues la circunferencia, ¿de acuerdo? En realidad esto no es tan difícil de encontrar. Si tú te tomas unos segundos y miras a tu alrededor, te vas a dar cuenta que por ahí aparece de una u otra manera en un objeto, en algún lugar, en la forma de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces en este video vamos a revisar todo lo relacionado con la circunferencia, sus características, propiedades, en fin, ¿de acuerdo? Empecemos. La circunferencia es el conjunto de puntos que pertenecen a un plano, situados a una misma distancia de otro punto fijo del mismo plano, ¿ya? A ver, entonces, es el conjunto de puntos que pertenecen a un plano, situados a una misma distancia de otro punto fijo del mismo plano, ¿de acuerdo? Del mismo plano. Muy bien. Este punto fijo se denomina centro de la circunferencia y a la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro se le llama radio. Bueno, vamos por partes. En principio, esto es una circunferencia, ¿ya? Esto es una circunferencia. Es un conjunto de puntos que pertenecen a un plano, situados todos los puntos, todos los puntos que forman la circunferencia están situados a una misma distancia de otro punto fijo del mismo plano. Ese punto fijo se denomina centro de la circunferencia. Entonces, todos los puntos que forman este dibujo moradito, todos estos puntos están a la misma distancia de este centro. Por ejemplo, mira, todos esos puntos que están marcados ahorita de rojo, todos están a la misma distancia. Todos, absolutamente todos. Esto rojo y todos los puntos que conforman esta circunferencia moradita, ¿de acuerdo? Significa que estas distancias que están marcadas de color anaranjado punteado, estas distancias son iguales, ¿de acuerdo? Son distancias iguales y se marca así, ¿ya? Se le pone sobre ella una misma figurita diciendo de que tiene la misma longitud, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, esto es muy importante. Una circunferencia es un conjunto de puntos y todos esos puntos están a la misma distancia de uno que se llama el centro. Este es el centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Ese es el centro de la circunferencia. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de una circunferencia? Una circunferencia tiene algunos elementos. Vamos a revisar, ¿de acuerdo? Primero, veamos lo que se llama radio. Un elemento de la circunferencia se llama radio. ¿Qué es esto? Bueno, es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. A ver,
Es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Ajá. Entonces, si yo del centro trazo una línea hacia cualquier punto, esa longitud ese segmento se llama radio, ¿de acuerdo? A cualquier punto, ese segmento se va a llamar radio. Del centro de la circunferencia a cualquier punto, entonces ese segmento se denomina radio, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa será el diámetro? A ver, el diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Dos puntos, pero y pasa por el centro. O sea, mira, el radio es desde el centro hacia un punto. Pero el diámetro es desde un punto hasta otro punto. Pero desde un punto hasta otro punto siempre y cuando haya pasado por el centro. Esto se llama diámetro. ¿De acuerdo? Esto se llama diámetro. Muy bien. Si es de un punto hacia otro punto, pero no pasa por el centro, no se llama diámetro. Para que sea diámetro tiene que pasar por el centro, partir de un punto de la circunferencia y terminar en otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Muy bien. Cuerda de una circunferencia. Segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Fíjate, en este caso sí, tomo dos puntos, trazo un segmento y este segmento se llama cuerda. No pasa por el centro necesariamente, ¿te das cuenta? Cuando pasa por el centro se llama diámetro, pero cuando no se llama simplemente cuerda, ¿de acuerdo? Cuerda, muy bien. Y finalmente arco. Arco es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos, fíjate. Punto y punto. Esta porción curva de la circunferencia se llama arco. ¿De acuerdo? Se llama arco. Muy bien. Entonces tenemos radio, diámetro, cuerda y arco. ¿De acuerdo? 4 elementos que vamos a utilizar en adelante cuando veamos todo lo relacionado con circunferencia. Del centro a cualquier punto se llama radio. De un punto a otro punto, pero que pase por el centro, se llama diámetro. De un punto a otro punto se llama cuerda. De un punto a otro punto, pero la curva se llama arco. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. Ángulos en una circunferencia. Muy bien, fíjate. En una circunferencia se pueden ubicar diversos ángulos. Vamos a conocer algunos de ellos. Presta mucha atención al siguiente cuadro. Vamos a conocer dos tipos de ángulos que pueden aparecer en una circunferencia, ¿ya? Primero, el ángulo central. ¿A qué se refiere con el ángulo central? Fíjate, presta mucha atención. Mira. Es un ángulo cuyo vértice es el centro y los lados son dos radios. Fíjate en la figura. Mira, esta es la circunferencia, la que está de color verde. ¿Ya? O es el centro de la circunferencia y OA con OB son radios, claro. OA es un radio, OB es otro radio. Entonces, dos radios definen un ángulo. Mira, este ángulo X. Este ángulo X se llama ángulo central. ¿De acuerdo? Ángulo central. Recuérdalo de la manera que como parte del centro, entonces es ángulo central. Lo podrías recordar así. ¿De acuerdo? Fíjate algo muy importante en los ángulos centrales. Los ángulos centrales, evidentemente, como todos los ángulos, tienen una medida, ¿no es cierto? Tienen una medida. Pero mira, un ángulo central también va a generar un arco. ¿Recuerdas? Hace poquito nomás hablamos de arco. Entonces, este arco también tiene una medida. Le hemos puesto aquí alfa. En un ángulo central se cumple esto, que la medida del ángulo es igual a la medida del arco. Fíjate, acá está. X es igual a alfa.
la medida del ángulo es igual a la medida del arco. ¿De acuerdo? Entonces, x es igual a alfa. Por eso acá dice, su medida es igual a la medida del arco. Acuérdate de esto, es muy importante, ¿ya? Ángulo inscrito. Es un ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y los lados son dos cuerdas, ¿de acuerdo? Tal como ves en la figura, fíjate. Presta mucha atención, acá te vas a dar cuenta. Esta es la circunferencia verde y hemos tomado un punto M. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo dos cuerdas, cuerda MA y cuerda MB, ¿de acuerdo? Cuerda MA y cuerda MB, listo. Ahora, al trazar la cuerda MA y trazar la cuerda MB, lo que estoy definiendo es un ángulo AMB. Este es un ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Este ángulo inscrito, al igual que el ángulo central, fíjate, mira, el ángulo central definió por acá un arco, ¿sí o no? Claro, un arco. El ángulo inscrito también, mira, el ángulo inscrito genera aquí también un arco, este arco alfa. Entonces, en el ángulo central era igual a la medida del arco. En cambio, en el ángulo inscrito, la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco. Mira, acá está, a la mitad de la medida del arco. O sea, x es igual a alfa, pero sobre 2, la mitad, ¿de acuerdo? El ángulo inscrito tiene esta propiedad. ¿Listo? Entonces, tenlo presente. En el ángulo central, el ángulo es igual al arco. Sin embargo, en el ángulo inscrito, el ángulo es igual a la mitad del arco. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Continuamos. Veamos algunas aplicaciones. Solo para revisar lo que acabamos de conversar. Fíjate. Primero, dice, según la circunferencia de centro O, hallar el valor de alfa. Mira, esta es una circunferencia verde, tiene centro O, se han dibujado dos radios y resulta de que el ángulo me dicen que vale 120 grados y además el arco, fíjate, el arco es de medida 2 alfa. Muy bien. Como este es centro O, evidentemente este ángulo es un ángulo central. Y si es un ángulo central, yo tendría que aplicar lo siguiente, fíjate. Resolución. Como el ángulo AOB es un ángulo central, AOB es un ángulo central, entonces la medida del ángulo AOB es igual a la medida del arco AB. Claro. La medida del arco AB, lógico. Entonces, la medida del ángulo AOB es igual a la medida del arco. Pero la medida del ángulo AOB es 120 grados. Y la medida del arco es 2 alfa. Entonces, 2 alfa tiene que ser igual a 120. Si 2 alfa es igual a 120, evidentemente alfa va a ser igual a 60 grados. ¿Te das cuenta? Simplemente aplicando el concepto de que en todo ángulo central su medida es igual a la medida del arco. ¿De acuerdo? Es igual a la medida del arco. Muy bien. Siguiente. De acuerdo con los datos de la circunferencia, mira acá hay bastantes datos, calcula el valor de beta. Mira, tenemos aquí ABC, un ángulo que vale 24 grados y el vértice está justo en un punto de la circunferencia. Este es un ángulo inscrito, mira, este es un ángulo central, pero este es un ángulo inscrito. Y este ángulo inscrito vale 24 grados y además el arco es 3 beta. Entonces me piden hallar el valor de beta. Bueno, si yo quiero hacer eso, entonces tengo que recordar lo siguiente, fíjate. Como ABC es un ángulo inscrito, entonces la medida del ángulo ABC es la mitad del arco. La mitad del arco.
Entonces, la medida del ángulo ABC es la mitad del arco. Muy bien, la medida del ángulo ABC es 24 grados. Y el arco es 3 beta. 3 beta, pero sobre 2. Entonces, estoy simplemente reemplazando los valores que aparecen en el gráfico. Ahora es cuestión simplemente de resolver esto. Resolviendo voy a tener que, si 24 es igual a 3b beta sobre 2, entonces este 2 pasa a multiplicar, sería 48 igual solamente a 3 beta. Si 48 grados es igual a 3 beta, entonces beta sería la tercera parte de 48, que sería simplemente 16, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate cómo en unas aplicaciones bastante sencillas hemos repasado los tipos de ángulos que se pueden dibujar en una circunferencia. Mira, este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito, ¿de acuerdo? En un ángulo central se cumple que su medida es igual a la medida del arco, mientras que en un ángulo inscrito se cumple que la medida es igual a la mitad, ¿ya? A la mitad del arco. ¿Listo? Muy bien, ahora sí te invito a que revises las aplicaciones y problemas sobre este contenido en tu libro de actividades de la colección Mentemática.